Damos gracias al Señor porque nos permite llegar a este momento. Y bueno, yo les invito a que antes que todo hagamos una oración delante de nuestro Dios para enseguida pasar a compartir un pasaje de la Sagrada Escritura en esta primera reflexión que tendremos en este año. Vamos orando a nuestro Dios y vamos a sujetarnos y a someternos a su voluntad maravillosa. Padre, te damos muchas gracias por darnos este glorioso privilegio. Sin merecerlo, Señor, tú nos has distinguido de esta manera. Te doy gracias, Señor, por guardar nuestra vida y guardar la vida de cada uno de tus hijos que en esta hora, Señor, están escuchando esta transmisión. Gracias, gracias enorme, Señor. Tuya sea la gloria y la honra y la alabanza. Permite, Señor, que esta primera reflexión del año sea, Señor, algo que recordemos y estemos practicando permanentemente durante este tiempo. Amado Señor, nos ponemos pues en tus manos, en el nombre maravilloso de Jesucristo, al cual damos gloria y honra. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Bien, he elegido un pasaje de la Sagrada Escritura para tener esta reflexión de este día. Es un pasaje que en lo particular me atrae bastante y es rico en muchas enseñanzas y obviamente entre ellas exhortaciones para la vida diaria. Quiero leer este pasaje que encontramos allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19, que a la letra dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sin lugar a dudas, este pasaje evidencia que Dios está al pendiente de nuestras necesidades para suplirlas. Ya en una oportunidad atrás tuve la oportunidad de desarrollar este tema, de que Él está al pendiente de nuestras necesidades, a pesar de que es grande la necesidad y la situación se ve bastante difícil. Dios hace misericordia con nosotros. Y es un pasaje que obviamente evidencia esto. Pero también este mismo pasaje manifiesta que Dios también está al pendiente de nuestra respuesta ante tal hecho. Que esta respuesta debiera de ser de alabanza y gratitud, así como la que mostró este hombre que regresó para honrar, para alabar a Dios después de haber recibido ese glorioso milagro. Aunque fueron 10 los favorecidos por este extraordinario milagro de sanidad, solo uno mostró la actitud esperada, y es este samaritano que menciona la Sagrada Escritura. Y 9 de ellos tomaron el camino de la ingratitud, ocupándose en otras cosas antes que agradecer y honrar a Dios. Al ver esto, el Señor Jesucristo exclamó con cierto aire de decepción:
¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde? ¿Dónde están? Es aquí mi base fuerte para decir que Dios también está al pendiente de la respuesta nuestra ante el milagro de suplir nuestras necesidades. Dios, aunque es el Padre amoroso y el Padre celestial, aunque da todo, y alguien pudiera decir sin esperar nada a cambio, no obstante, podemos ver en este pasaje que Dios sí espera cierta respuesta nuestra. Él esperaba que todos los que habían recibido esa extraordinaria distinción de sanidad eran los mismos que debieran de haber vuelto para honrarle y darle gracias. Bien, ya que la Biblia no da detalles en cuanto a dónde se encontraban estos 9, uno regresó, pero los otros, dijo el Señor, ¿dónde están? Y la Biblia no da mayores detalles. No podemos conocer con certeza, con precisión, a dónde acudieron estos 9, a dónde fueron. Bien, entonces nos da pie para imaginarnos algunas respuestas que pudiéramos dar a esta pregunta. Y quiero presentar en esta hora 3 respuestas benévolas que a mi juicio pudieran encontrarse estos 9 que no acudieron a los pies del Señor. Y digo benévolas porque muy bien pudiéramos imaginarnos otro tipo de respuestas. Quizá imaginarnos el pensar que alguien después de haber experimentado la sanidad haya acudido a algún antro, a algún lugar de vicio para saciar sus apetitos carnales, porque durante mucho tiempo pues estuvo sin hacerlo. Otros, imaginando otra respuesta, posiblemente se encontraron en un lugar para ejercer venganza o desquite de todos aquellos que posiblemente durante la enfermedad se burlaron o les negaron muchas oportunidades. Pero para no ser negativos, quiero solamente presentar estas 3 respuestas benévolas o favorables. Y yo puedo imaginarme que algunos de esos 9 le dieron prioridad a la familia y se encontraban con su familia. Otros posiblemente se encontraban en el templo. En el templo. Hay muchas personas que ante un acto de misericordia de Dios dicen, ahora sí voy a ir al templo, ahora sí les voy a acompañar a ustedes. Por eso es que en esta respuesta benévola puedo ubicar el templo. Y la tercera respuesta a esta pregunta del Señor, y los 9 ¿dónde están? Quiero presentar esta respuesta, que estaban delante de los sacerdotes. Delante de los sacerdotes. En esas 3 respuestas quiero basar el consejo del día de hoy. Bien, el primer punto, estaban con su familia. Ciertamente esto no es malo, es bueno, es benéfico, honrar y estar con la familia. La familia es una institución muy, muy, muy importante. El mismo Dios la instituyó desde el principio de la creación. Si usted recuerda, cuando le dio esta instrucción a Adán y a Eva, con estas palabras: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí el Señor estaba estableciendo esta institución que es la familia. Y todo lo que Dios ha instituido es algo bueno, es algo correcto, es algo adecuado. Y si alguno de estos 9 se encontraban con su familia, bueno, se encontraban en un buen lugar, pero no el lugar excelente. También podemos resaltar la importancia de la familia y saber que era algo aprobado por Dios, porque Dios, para
ilustrar las relaciones entre él y su pueblo, usa algunos títulos familiares. Por ejemplo, para representar a Dios lo hace con el título de Padre, y para representarnos a nosotros, sus hijos, usa precisamente este título, hijos. Padre e hijos son títulos de una familia. También en el Nuevo Testamento se habla de otra figura para ilustrar esa relación entre Dios y nosotros, y relaciona a Dios con ser el esposo, y la iglesia la relaciona con este otro título que es la esposa. Entonces son otros títulos más que maneja, pero que son títulos que conciernen a una familia. Entonces, con esto quiero seguir enfatizando en que la familia es importante delante de nuestro Dios. También es importante delante de Dios la familia porque da instrucciones muy precisas en su palabra para construir una familia sana y una familia ordenada. Regularmente se hace uso de este pasaje cuando se va a hablar de algún matrimonio, cuando se trata de alguna boda, y las instrucciones precisas que le da a los maridos. Allí en el libro de Efesios está ilustrados estos consejos precisos y directos. Al marido le dice: debes de amar a tu mujer. Amar es un aspecto importantísimo, y si esto hace el esposo, se está creando, se está construyendo una familia estable, ordenada, sana. A las casadas, o sea, a la mujer, le dice que debe de estar sujeta a su marido. De igual manera, cuando habla de los hijos, dice que deben de obedecer a sus padres. Y cuando se dirige a los padres, le dice que no provoquen a ira a sus hijos. Porque el Señor dedica tiempo y dedica un espacio para dar estas instrucciones precisas, porque el Señor desea, el Señor busca que haya familias bien establecidas, que haya familias rectas, que haya familias bien establecidas. Bueno, todo eso nos dice que la familia para Dios es algo importante, es algo extraordinario. También Dios mismo, cuando llegó el tiempo de que se cumpliera los días en los cuales el Señor Jesucristo debería de encarnar, Dios procuró que el Señor naciera en un hogar también bien establecido, de tal manera que cuando había la amenaza de que José dejara a María secretamente porque se halló que había concebido, Dios intervino. No iba a dejar que esto sucediera, que el Señor viniera a nacer en un hogar que no era hogar prácticamente, en un espacio que no estaba bien establecido, y lo que hizo fue tratar con José para que José no dejara a María. Y así el Señor nació en una familia, en un hogar estable, bien ubicado. Todo esto entonces nos dice que para Dios es importante la familia. Y si alguno de estos 9 se encontraban con su familia, qué bueno, extraordinario, formidable, que honraron a la familia de esa manera. Sin embargo, no era el lugar por excelencia donde ellos deberían de estar. No era en ese momento el lugar indicado donde ellos deberían estar. Cuando yo veo esto, voy a la palabra, lo que el Señor dejó establecido allí en el libro de Mateo, capítulo 10 y versículo 37, cuando ubica el lugar que debe tener Dios, el lugar que debe tener la divinidad y el lugar que debe tener la familia, las prioridades, quién debe estar encabezando esas prioridades. El Señor lo dejó con mucha claridad con estas palabras.
el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y evidentemente, si hubo alguno de ellos que le dieron prioridad a la familia, lo que pasa es que estaban dándole más importancia a la familia que al mismo Señor. Por lo tanto, no eran dignos del Señor. En otro pasaje, el mismo Señor también lo mencionó allí en Lucas 14, versículo 26, que con palabras un poquito más fuertes lo dice de esta manera: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Esto nos dice entonces que estos 9 que se encontraran con su familia estaban en un buen lugar, no estaban obrando en contra de la voluntad del Señor, pero no era el lugar por excelencia. Es más importante el Señor. Es más importante honrar y glorificar al Señor que honrar la familia. Es voluntad del Señor que honremos la familia, pero en esta prioridad. Dios primero. Y si Dios le damos el primer lugar, entonces honraremos adecuadamente también la familia. Es el primer escenario que les presento a ustedes para dar una respuesta, primera respuesta a dónde se encontraban esos 9. Número 2. Posiblemente otros de esos 9 se encontraban en el templo. Ya indiqué que la gente con regularidad, cuando recibe una muestra de la bondad de Dios, la relacionan con el templo y dicen: ahora sí voy a acompañarles al templo, pensando y asociando el templo con Dios directamente. Obviamente, no es nada malo estar en el templo. De hecho, es algo bueno. El Señor pide que estemos en el templo. Y lo mismo hace honrando y engrandeciendo el templo el mismo Señor, porque el templo no es un invento humano. El templo no lo inventaron los humanos. El templo fue instituido también por el mismo Dios. Él mismo dio indicaciones a David que le construyera casa. Obviamente esta acción David no la pudo llevar a cabo, sino que la llevó a cabo Salomón, como el mismo Señor también lo había establecido. Por allá en el libro 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, precisa el Señor estas palabras: y cuando tus días, esto dirigiéndose a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Él edificará casa a mi nombre. Se estaba refiriendo al templo. Bien, entonces el templo es algo que está de acuerdo a la voluntad del Señor. Es algo que fue instituido por el Señor, por Dios mismo. Y si algo está establecido por Dios y nosotros estamos participando de eso que Dios ha instituido, no estamos haciendo nada malo, estamos haciendo algo bueno. El salmista también realza la importancia del templo con estas palabras que dejó ahí escritas. Por ejemplo, en el Salmo 84, versículos 1 y 2, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es bueno estar en la casa del Señor. Es bueno estar en ese espacio aprobado por Dios. David, que es dentro de los salmistas, lo afirma con estas palabras: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová
todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No es nada malo estar en el templo, es algo bueno. Así lo exclaman los salmistas, así lo exclama David, que fue un hombre que era considerado conforme al corazón de Dios. El mismo Jesucristo también mencionó la importancia del templo, no solamente con sus palabras, sino también con sus hechos. Él asistía con regularidad al templo. Aquella ocasión que no regresó con sus padres se dieron cuenta, lo encontraron precisamente en el templo. Y él dijo, es necesario que en los negocios de mi padre yo esté. En una ocasión el Señor Jesucristo con azote en mano corrió a todos aquellos que estaban haciendo mal uso de las instalaciones del templo, porque comercializaban allí en el templo para proporcionar lo necesario a los peregrinos para que ofrecieran el sacrificio. El Señor se inconformó con ello y mostró que para Él era importante que el templo cumpliera su función. Y Él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Bien, esto, tan solamente mencionar estos detalles, hablando del templo, nos dice que para Dios es importante el templo. Y si nosotros nos encontramos en el templo, nos encontramos en un buen lugar, en un buen lugar. En la actualidad, sigue siendo importante el templo para nosotros. ¿Sí? Y quizá hoy, más que nunca, hemos valorado la bendición de estar en la casa del Señor. Hoy que en este año que acaba de transcurrir, 2020, en su mayoría, no pudimos estar en ese lugar. No porque no quisiéramos, sino porque pues se nos hizo la indicación, se nos impidió, se nos estorbó para que no pudiésemos, o para que pudiésemos estar allí en ese lugar. No sé cuántos de nosotros o cuántos de ustedes, amados hermanos, cuando teníamos la oportunidad y la libertad de acudir al templo, a lo mejor desairamos muchas de las ocasiones, a lo mejor algunas ocasiones hasta con un dejo de desagrado dijimos, otra vez ir al templo, qué tedio es ir al templo, sentíamos como una carga, como una obligación. Bien, hoy no tenemos esa oportunidad, quizá la valoramos más en su magnitud. No por nada se dice el dicho ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Rogamos a Dios y estamos esperando en Dios que pronto nos den la oportunidad una vez más de estar en su casa, estar en ese lugar aprobado por Dios y el lugar importante. Yo creo que para todos, pero cuando hago una reflexión para mi propia vida, pues yo digo, yo no concibo mi vida sin el templo. Yo conocí al Señor en un templo. Yo fui instruido en un templo. Se me dio la oportunidad de desarrollar el ministerio precisamente en el contexto de un templo. En el templo, yo contraje matrimonio. Mi esposa y yo nos casamos en un templo. En el templo presentamos a nuestros hijos. Entonces, no puedo concebir mi vida desligada del templo. Es algo importante y sigue siendo importante. Y seguirá siendo importante porque aun cuando se abren las ventanas que proyectan hacia el futuro, en la eternidad se habla todavía de un templo más especial. Sin embargo, no obstante que el templo es importante, pero si algunos de esos 9 se encontraban en el templo, aunque era un lugar importante y un lugar especial, pero no era el lugar por excelencia donde ellos deberían estar en ese momento. Ellos deberían estar en otro lugar más excelente, delante de aquel que, comparando su vida con el templo,
dijo estas palabras: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces es más importante estar delante de aquel que es mayor que el templo. No por el estar en el templo se asienta automáticamente que estamos honrando a Dios. Tampoco se puede decir que en ningún otro lugar podemos honrar a Dios si no estamos en el templo. Pero yo creo que se pueden conciliar ambas cosas. Estar en el templo, la casa de Dios, honrando verdaderamente y glorificando y dándole gracias a nuestro Dios. Sin embargo, esta es la segunda respuesta que yo quiero presentarles, donde posiblemente se encontraban algunos de estos 9 que no estaban en el lugar esperado y el lugar perfectamente correcto. Y número 3, posiblemente algunos de estos 9 estaban con los sacerdotes. Estar delante de los sacerdotes no tiene nada de malo. Es algo también aprobado y establecido por nuestro Dios, porque Él mismo instituyó también el sacerdocio. Recordemos estas palabras que están en el libro de Éxodo capítulo 30 y versículo 30, cuando el Señor le dijo a Moisés: ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Ahí está el Señor estableciendo este ministerio tan importante, los sacerdotes. Dios defendió el sacerdocio. Si usted recuerda aquella ocasión en que Coré, Datán y Abiram amenazaban con suplantar el sacerdocio, diciendo que también Dios podía hablar a través de ellos y ellos ocupar el lugar que ocupaban los sacerdotes que Dios había establecido. ¿Qué fue lo que hizo Dios en respuesta a esta rebeldía, a esta amenaza? Lo que hizo el Señor fue destruir completamente a estos hombres con sus familias y sus posesiones. Y en cambio, ratificar una vez más el sacerdocio en Aarón. Si usted recuerda aquella vara que es la vara de Aarón, que como señal de que Dios seguía adelante en este plan del sacerdocio ubicado en Aarón y en sus hijos, esta vara fue la única que reverdeció. Y además de reverdecer, dice la palabra del Señor que floreció, que echó renuevos y que incluso fructificó. Con eso diciendo, es algo que está dentro de mi plan y yo lo defenderé y manifestaré cada vez que es mi voluntad. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, esto nos dice que es bueno estar delante de los sacerdotes. No es nada malo, es algo que Dios aprueba, es algo que Dios indica, estar delante de los sacerdotes. Incluso era la indicación que el mismo Jesucristo les había dado a estos 10 hombres. Les había dicho: vayan y muéstrese a los sacerdotes. ¿Por qué les dio esta indicación? Porque ellos eran los indicados para establecer que una persona había dejado de ser leprosa y ahora estaba completamente limpia. Si no lo decían los sacerdotes, no oficialmente podía ser considerada una persona como limpia. Y bueno, ya se establecía allí una serie de sacrificios para concluir esta ceremonia de limpieza, y yo ya después de 8 días ser reincorporado a la familia. Bien, quizá un paralelo de los sacerdotes actualmente y para nuestro contexto sea el ministerio pastoral. ¿Sí? Los pastores. Que de igual manera estar delante de los pastores no es algo malo, porque también es un ministerio que Dios ha establecido. Si recordamos por allá en el libro de Efesios, cuando el Señor dijo: y Él mismo constituyó, y luego menciona dentro del listado, dice: a los pastores. Él mismo constituyó.
Es algo que está instituido por Dios, está aprobado por Dios. En su palabra dice también que debemos de acordarnos de nuestros pastores. Dice ahí en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores. Y un poquito más adelante dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es bueno estar entonces delante de los pastores, como en la dispensación antigua, estar delante de los sacerdotes. De igual manera era algo correcto, algo adecuado. Es muy reconfortante saber que el pueblo del Señor se acuerda de los pastores y muestra una actitud hacia ellos. Personalmente puedo decirlo sin titubeos. Doy gracias por la congregación, por la iglesia, en estos tiempos difíciles que como familia hemos pasado. Muchos de ustedes se acordaron de nosotros, enviaron mensajes preguntando cómo estábamos, cuál era la situación, cómo nos sentíamos. Y bueno, aunque obviamente no se puede expresar todo a través de una respuesta en mensaje, ni incluso platicando directamente se puede expresar todo. Hay muchas cosas que se reservan como una vivencia personal, como una experiencia personal, y que nos hacen unirnos más a Dios. Sin embargo, qué bueno, doy gracias a Dios porque se han acordado y han tomado una actitud correcta. Y no solamente enviando mensajes escritos, sino algunos de ustedes desprendiéndose de lo poco o mucho que Dios les ha dado y compartir con nosotros también algo de sus economías. Muchas gracias por ello. Como les dije y lo sigo sosteniendo, Dios recompensa esa actitud. Muchas gracias, hermanos, por ello. Muchas gracias. Nos sentimos honrados al experimentar esto, al ser parte de esto. Sin embargo, tengo que decirlo. Estar delante del sacerdocio, delante de los pastores, no es lo máximo. Usted que hizo eso para distinguirnos a nosotros, pero no toma una actitud correcta delante del Señor, pues no será una actitud cabal, no será una actitud correcta. Puedo decirle, más allá de honrarnos a nosotros, debemos de honrar a ese Dios poderoso. Ahora, si usted lo hizo de esa manera, honrando a Dios, y luego enseguida honrando a los pastores, formidable. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y Dios le siga prosperando. Sin embargo, no es nada comparable estar delante del Señor con estar delante de los sacerdotes o de los pastores. Y para eso me remito una vez más a lo que dice la Sagrada Escritura. Jesucristo es más que un sacerdote. Jesucristo es más que un sumo sacerdote. El título que la Biblia refiere a Jesucristo allí en Hebreos 4:14 lo hace con este título. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Gran sumo sacerdote. Por eso es más importante estar delante de Cristo que delante de los sacerdotes. Cuando se habla comparado con los pastores, Jesucristo es más que un pastor. Es más que un pastor. Es más que un gran pastor. Jesucristo es el príncipe de los pastores. Así lo dijo Pedro. Pedro, ese discípulo del Señor que le negó y que fue pastoreado por el Señor, y que el Señor, en lugar de desecharlo, de menospreciarlo y decirle ya no tienes oportunidad, fue paciente con él. Y este hombre, este apóstol, fue reivindicado. Y él más que nunca, él mejor que todos, puede decir que Jesucristo es el príncipe de los pastores. Si alguno de estos 9 se pudieron encontrar delante de los sacerdotes o delante de los pastores en el tiempo actual,
no estaba, aunque estaban en un lugar correcto, en un lugar adecuado, en un lugar aprobado por Dios, no estaban en el lugar preciso, porque deberían de estar delante del gran sumo sacerdote y delante del príncipe de los pastores. Bien, en este momento podemos decir con seguridad que hemos sido bendecidos por Dios, que Él ha estado al pendiente de nuestras necesidades. Todos ustedes que en este momento están escuchando esta administración, quiere decir que están vivos. Están vivos. Y esa es una de las muchas bendiciones que Dios nos ha concedido. Podemos iniciar un año más, el 2021, teniendo vida. Y es algo que en ningún otro lugar podemos encontrar. Es algo que viene del dador de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Él ha tenido cuidado de nosotros. Él ha estado al pendiente de nuestras necesidades. ¿Sí? La vida es un detalle importantísimo con la cual Dios nos ha distinguido. ¿Sí? Se cumple la promesa del Salmo 91 y versículo 7, que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuántos han muerto alrededor suyo? ¿Cuántos ya no existen en este mundo? Dios nos ha guardado. Hemos sido bendecidos por Dios. Él ha estado al pendiente de nuestras necesidades. En Eclesiastés 9:4, el Señor dice: aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Sí? Y nosotros no somos perros, somos seres humanos, somos hijos de Dios y tenemos vida. El hecho de tener vida es una bendición extraordinaria. Es algo importantísima. Por lo tanto, debemos también ser conscientes de que así como Dios ha estado al pendiente de nuestras necesidades, ahora el Señor estará al pendiente de cuál es nuestra respuesta ante esa grande bendición. Y ese será nuestro reto en el 2021. Estar delante de sus plantas. Regresar a Él, dándole gracias, honrándole en todo momento. Así con esa misma intensidad o quizá mayor con la cual invocamos su auxilio, invocamos que Él estuviera al pendiente de nuestras necesidades y nos auxiliara, con esa intensidad de voz, con esa intensidad de deseo, acerquémonos a Él, dándole gracias, honrándole, glorificándole. Cultivemos un corazón agradecido delante de Dios en este 2021. Que continuamente le honremos con todo nuestro corazón, porque Él es mayor que la familia. Él es mayor que el templo, porque Él es el gran sumo sacerdote, porque Él es el príncipe de los pastores. Si un corazón agradecido cultivamos, creo que del Señor vendrán innumerables más bendiciones, como la que le fue designada a este hombre que regresó agradeciéndole a Dios. El Señor le dijo: levántate y vete con una bendición adicional. La lepra de tu cuerpo fue quitada, ahora será quitada la lepra de tu alma. La lepra de tu alma, cuando el Señor le dijo: y tu fe te ha salvado. La manera de conservar nuestra vida en santidad y en limpieza y disfrutando la salvación será siempre con un corazón agradecido. Que este 2021 podamos sostener un corazón agradecido en todos aquellos que han mostrado esta actitud delante de Dios.
o podamos hacer que nazca en nuestro corazón si es que no lo hemos hecho, porque es una oportunidad más que el Señor nos ha concedido. No defraudemos, no decepcionemos a nuestro Dios ante esta grande distinción que ha hecho con nosotros. Le invito a que honremos a Dios y le demos gracias, pero a la vez también haya una palabra de compromiso delante de Él y por supuesto todas nuestras fuerzas para que lo podamos cumplir. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta hora estamos delante de ti, Señor, que eres el todo, el que has construido todo, el que has hecho todas las cosas, el que sostienes este universo. Estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, agradeciéndote el hecho de tener vida, el hecho de que hayas estado al pendiente de nuestras necesidades, el hecho de que hayas movido gente que ni siquiera imaginábamos ni conocíamos, precisamente para que esa bendición tuya fluyera y llegara a nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos vida física y queremos tener vida espiritual, vida del alma, y esta se nutre cuando hay una persona, cuando hay una vida que está en las plantas del Señor, honrándole, reconociéndole y dándole gracias. Tú dijiste, esta ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y es el lugar especial que queremos conservar, Señor, en todo este año 2021. Si tú, Señor, en tu misericordia obras, Señor, y no ha llegado el tiempo del fin y nos permites reincorporarnos una vez más a las actividades en tu casa, queremos honrarte con todo el corazón, juntamente con nuestra familia, estando en el templo, Señor, honrándote a ti, gran sumo sacerdote y príncipe de los pastores. Allí queremos honrarte y glorificarte, Señor, con todo nuestro ser. Gracias por distinguirnos de esta manera. Gracias por guardar a tu pueblo. Gracias por guardar a tu iglesia. Gracias, Señor, por bendecirnos de esa manera. Amado Señor, no nos cansamos, pues, de agradecer esta distinción que tú has hecho con nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias, amado Dios. Muchas gracias, Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Aleluya. Gracias. Dios me los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Dentro de un ratito más estaremos siendo ministrados con la Santa Cena, con la Cena del Señor. Esté al pendiente ahí ya llegó seguramente a sus medios la información que usted necesita para unirse a esta comunidad. Dios me lo bendiga, Dios los guarde.